Buenas, somos el grupo número 8. Está conformado por la señorita Yana Cebaños Coveña, el señor Kevin Guerrero Solórzano y mi persona Luis Molina López. Bien, como les dije, vamos a hablar sobre lo que es un proyecto de intercambiador de calor y por tanto vamos a dividirlo en tres partes. Lo que es la caracterización, ¿sí?, del diseño de planta, que en este caso vamos a utilizar el intercambiador, y las dos partes siguientes en lo que son los cálculos y sus funciones, derivados a la señorita Yana Cebaños y el señor Kevin Guerrero. Bien, aquí como podemos observar, este es nuestro diseño de proyecto, en donde hemos de considerar tres partes fundamentales, las cuales son las tuberías que vamos a utilizar, que van a estar conectadas al intercambiador de calor, y este sistema que es un calefón, que nos va a proporcionar desde el agua potable para redireccionar todo el agua que va a salir del sistema. Pues bien, para este intercambiador de calor hemos de constar las partes principales, que son las temperaturas de entrada para el fluido caliente y las temperaturas del fluido frío, que son de entrada, que podemos observar en este punto y en este punto de acá, subsecuentemente. Para lo que son las temperaturas de salida del fluido caliente, se encuentra en esta parte, en este nexo, y para lo que es el fluido frío, con un gradiente mucho mayor, obviamente, tenemos esta parte del fluido frío, que es la temperatura del saliente. Como podemos observar, este es un intercambiador de contraflujo, puesto que ingresa por un lado y por el otro lo va a confrontar por la parte de líquido, y esta gradiente va a subir en dependencia de la salida del agua fría, o mejor dicho, del fluido frío. Bien, ahora mis compañeros le van a hablar sobre lo que son los cálculos respectivos para este procedimiento en el intercambiador de calor. A continuación, mi compañera Yanna. Bueno, aquí tenemos en el Excel, tenemos el problema. Como descripción del caso, tenemos que una industria es dedicada al procesamiento y envasado de alimentos, a la venta y distribución de verduras. Lo que ha nacido una necesidad de incrementar su producción, donde implica una nueva línea de lavado de las verduras con agua a una temperatura de 37,66 grados centígrados. Así como también uno de sus clientes le ha pedido como requerimiento a esta industria que implemente procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, lo que implica aplicar la desinfección con agua caliente a 70,84 grados centígrados. Por lo que los ingenieros deben analizar el problema y ven como solución adquirir un solo equipo que satisfaga dichas tareas. Han seleccionado un intercambiador de calor con coraza y tubos, dada la amplia dualidad de aplicaciones. A razón de esto, invirtieron en un solo equipo que podría llegar a suministrar agua en las dos temperaturas deseadas, por lo que se debe encontrar un intercambiador de calor que disminuya la temperatura de 90 grados centígrados a 70,84 grados centígrados del agua que viene por la red de tuberías de agua o fluido caliente de la planta, y también que incremente la temperatura de 30 grados centígrados a 37,66 grados centígrados. Bueno, dicha labor incluirá el análisis y los cálculos del coeficiente global, el calor intercambiado, el área de intercambio, las correlaciones, etc., para dimensionar y seleccionar el mejor equipo que se ajuste a las necesidades del sistema. Bueno, aquí tenemos los puntos a tratar, los cuales son A, determinar los calores específicos de las corrientes y las temperaturas de entrada del fluido caliente procedente del calefón industrial para alcanzar las temperaturas de salida requeridas. El punto B, que es determinar la diferencia de temperatura media logarítmica del intercambiador de corriente con factor de corrección. Bueno, tendríamos entonces como temperatura de entrada del fluido frío 30 grados centígrados, como temperatura de salida del fluido frío 37,66 grados centígrados, como temperatura de salida del fluido caliente tendríamos 70,84 grados centígrados, temperatura de entrada del fluido caliente tendríamos 90 grados centígrados, y como flujo másico del fluido caliente tendríamos 45.027 kilogramos sobre horas. Bueno, aquí tenemos todos los valores
que están relacionados en cuanto a la ficha técnica y otros que ya teníamos anteriormente del intercambiador de calor. Bueno, como punto A, tenemos determinar los calores específicos de las corrientes y la temperatura de entrada del fluido. Lo primero que vamos a hacer es un balance de energía. Aquí podemos observar el balance en donde el calor de entrada es igual al calor que sale. Bueno, el CP del fluido caliente por el flujo máximo del fluido caliente. Esto por la diferencia de temperatura del fluido caliente. Esto es igual al flujo máximo del fluido frío por el CP del fluido frío por la variación de temperatura del fluido frío. Luego de esto se procede a hacer el promedio de temperatura del fluido y nos daría un valor de 24,88. Luego de esto hacemos interpolación para hallar el CP del fluido frío, en donde tenemos en la tabla un intervalo inferior de 20 y un intervalo superior de 25, lo que nos daría un CP de 4.180 y 4.182. Entonces, haciendo cálculos referentes con estos valores, tenemos un CP del fluido frío de 4.180. Ahora vamos al paso 1.2, en donde se calcula el calor específico del fluido caliente. Aquí hacemos también un cálculo de la temperatura del fluido frío, de la temperatura de entrada del fluido caliente que vamos a asumir. Entonces, esta temperatura nos da 53.50 grados centígrados. Haciendo la interpolación para hallar el CP del fluido caliente, nos dio un valor de 4.182 del el CP del fluido caliente. Ahora vamos al paso 1.3, que es el cálculo de la temperatura de entrada del fluido caliente, en donde nos da un valor de 125.83 grados centígrados. Asimismo, luego procedemos a hacer el cálculo del calor específico del fluido caliente corregido, en donde luego nos da un valor de 127.27. Podemos observar que tenemos un valor aproximado en donde nos da 125 y en el otro nos da 127. Es un valor más o menos aproximado. Bueno, ahora vamos al paso B. Bien, ahora siguiendo con lo anterior a mi compañera, tenemos el literal B, que sería determinar la diferencia de temperatura media logarítmica del intercambiador contracorriente con factor de correlación. Bien, ahora para poder iniciar, vamos con el cálculo de diferencia de temperatura media logarítmica de contracorriente. Entonces, tenemos la fórmula y lo que hacemos es calcular la diferencia de temperatura 1, que sería los 127 que ya hemos calculado antes, menos 29.76. Esto nos va a dar la primera diferencia y luego la otra diferencia con las temperaturas que tenemos aquí y va a dar la siguiente. Luego, esas temperaturas la ponemos en la fórmula de la diferencia de temperatura media logarítmica y nos va a dar un resultado de 52.22. Esta fórmula la hemos sacado aquí en la aplicación del intercambiador a contracorriente. Si se pueden dar cuenta, aquí están las fórmulas que nosotros hemos escogido para poder hacer los respectivos cálculos. Siguiendo con esto, pasamos a los cálculos de diferencia de temperatura media. Para esto vamos a utilizar el apartado A para los coeficientes R y P. Tenemos las fórmulas que están aquí, que los hemos escogido también de aquí, P y R, si ustedes pueden ver la aplicación de los intercambiadores. Bien, ahora calculamos R y lo que hacemos es cambiarlo por los valores, ubicar los valores que nosotros tenemos, que están en la parte superior. Todos los cálculos que nosotros tenemos es escogido de aquí, de esta tablita. Están las variables, las cantidades y las unidades y la referencia de donde hemos escogido. Cada uno se ha obtenido por medio de los cálculos que nosotros hacemos y también los otros los definimos según las tablas y los cálculos respectivos.
¿Sí? Todo está aquí. Ahora bien, ubicamos R, nos va a dar un resultado de 8.55. Y para P tenemos también la fórmula, reemplazamos con los valores y nos va a dar un total de 0.091. Bien, ahora para poder hallar gráficamente el valor de correlación, tenemos la gráfica, en el cual nosotros tenemos que ver cuál es el punto en el cual nosotros tenemos el valor. Por lo tanto, tenemos que P nos va a dar un valor de 0.091. Por lo tanto, el valor va a estar aquí, 0.90. Trazamos una línea vertical hasta que toque el punto de acá. Una vez que toque la línea de R que está aquí, simplemente trazamos hacia la izquierda. Más o menos podemos dar que el factor de corrección es 0.99, casi llegando al 1, si pueden ver. Por lo tanto, tenemos la fórmula que tenemos aquí, ubicamos el factor de corrección, que es F 0.99, y la diferencia de temperatura media logarítmica de contracorriente, que es el valor que hemos sacado anteriormente arriba, y nos da una diferencia de 51.7. Bien, ahora para el paso número 3, calculamos el calor del intercambiador, por medio de la fórmula que está aquí, ubicamos los valores correspondientes, y nos va a dar un total de 4.440.78 kilowatts. Bien, ahora pasamos al literal C, en el cual aquí tenemos que encontrar, en función de las temperaturas halladas, determinar el coeficiente de conductividad de las corrientes y viscosidad dinámica. Bien, ahora iniciamos con el cálculo del coeficiente de conductividad térmica del fluido frío. Tenemos la conductividad térmica del fluido frío, su fórmula respectivamente, intercambiamos los valores, en este caso, como tenemos una temperatura de 24.88, lo que hacemos es escoger un intervalo de ese valor. Como pueden ver en la tabla de aquí, en la tabla A9 de propiedades de agua subterránea, no hay valor de 24 o que se acerque a eso, por lo tanto escogemos un valor de 20 a 25 y trabajamos con esos valores, tanto de la densidad, porque estamos trabajando de líquido, es agua, cogemos la conductividad térmica, la viscosidad dinámica y el número de Planck. ¿Sí? Entonces, el valor de coeficiente de conductividad térmica del fluido frío es 0.66. Bien, si se dan cuenta, 0.598 son los valores que tenemos aquí en relación al intervalo de la temperatura, en este caso 20, que sería el valor que ya está dicho, y el otro 0.607 es el otro valor que está aquí. Bien, ahora explicado eso, vamos al paso número 2, que calculamos el coeficiente de calor del fluido caliente. En este caso, lo que hacemos es calcular la temperatura promedio, ¿sí? Ponemos los valores correspondientes y nos va a dar un total de 85.50. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo que el literal anterior. Como tenemos 85.50, tenemos que encontrar un intervalo de número menor y número mayor. Por lo tanto, vemos en la tabla y nos ubicamos aquí, en este intervalo de 85 y 90, porque aquí nos da 85.50, es un poco mayor, no podemos poner de 80 a 85 porque pasaría. Entonces, de igual manera, cogemos la densidad que está aquí, cogemos la conductividad térmica, cogemos la viscosidad dinámica y el número de Planck que nos va a servir. En este caso, como estamos hallando el literal del coeficiente de fluido caliente, podemos ver que en el menor caso, que es 85 grados, nos da 0.673, que lo ubicamos aquí, y el mayor 90 grados, que es 0.675. Bien, eso nos da un total de 0.673. Ahora vamos con el paso 3, que es el cálculo de la viscosidad dinámica del fluido frío. Bien, tenemos la fórmula, ponemos los valores, en este caso, como estamos trabajando de 20, 25,
cogemos la viscosidad dinámica que tenemos aquí y esto nos va a dar un total de 0.00089. Ahora trabajamos con el fluido caliente. También escogemos los valores que están aquí de la viscosidad dinámica. Y esto nos va a dar un total de 0.0033. Ahora, el cálculo del número de Planck para ambos fluidos, tenemos su fórmula. Simplemente lo que hacemos es ubicar los valores correspondientes. Del fluido frío, tenemos que va a ser 7.01, 6.14, y para el fluido caliente 2.08 y 1.96, que se ven reflejados aquí en los cálculos que ustedes pueden ver. Entonces, el cálculo del número de Planck para el fluido frío nos va a dar 6.161 y para el fluido caliente nos va a dar 2.067. ¿Sí? Ahora tenemos el cálculo de las densidades. Nuevamente, como hemos visto aquí, también escogemos lo que es las densidades correspondientes, como se puede ver aquí en la tabla, para poder calcular en el fluido frío y en el fluido caliente. Ubicamos los valores en las correspondientes fórmulas y nos va a dar para la densidad del fluido frío 997.024 kilogramos entre metros cúbicos, y para el fluido caliente 967.815 kilogramos entre metros cúbicos. Ahora vamos con el literal D, que es determinar las dimensiones del intercambiador requerido. Bien, vamos a iniciar con el cálculo del diámetro interior del tubo. Perfecto. Entonces, vamos a tener la fórmula del cálculo del diámetro interior. Ponemos los valores correspondientes, que eso se encuentra en la hoja de especificaciones de nuestro intercambiador de calor, que eso está en la parte de arriba, como ya se los he mostrado, están absolutamente todos los valores correspondientes. Y esto nos va a dar un cálculo interior del tubo de 0.0166 metros. Ahora vamos a calcular el área interna. Bien, tenemos la fórmula del área interna, ubicamos sus valores correspondientes y esto nos va a dar un total de 0.00022 metros cuadrados. Bien, ahora vamos a calcular el área total. Ubicamos el área interna y el número de tubos que nos da la hoja de especificaciones de nuestro intercambiado. Entonces, esto nos va a dar un área de 0.24 metros cuadrados. Y por último, calculamos la velocidad. Tenemos la fórmula, reemplazamos los valores y nos va a dar una velocidad de 0.44 metros entre segundos. Perfecto. Ahora, en el literal E, vamos a determinar el coeficiente de calor en el lado del tubo HI, sería el lado interno. Bien, ahora calculamos el coeficiente de calor del lado del tubo con el método de Crane. Tenemos aquí la fórmula, entonces hacemos un cálculo de la diferencia de la longitud con el diámetro interno. Reemplazamos los valores y esto nos va a dar un total de 249.25. También vamos a calcular el Reynolds. Ubicamos la fórmula de Reynolds, ponemos sus valores correspondientes a cada uno y nos va a dar que el Reynolds va a ser 8119.8. Bien, ahora por medio de, vamos allá gráficamente, el factor de transferencia de calor, JH. Bien, ahora para esto necesitamos el número de Reynolds. Como ustedes pueden ver, este número de Reynolds, 8119.8, vamos a ubicarlo en la parte de aquí, más o menos debe ser este valor. Trazamos una línea recta hasta que choque con las líneas que están aquí y trazamos una horizontal. Entonces, a lo que trazamos una horizontal, nos da un valor de 4.1 por 10 a la menos 3, más o menos. Se pasaría del 4. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el valor de diferencia de calor, o HJ. Bien.
Ahora cogemos la fórmula que nosotros habíamos planteado en el inicio y ubicamos los valores que hemos encontrado. Y esto nos va a dar un total del HI a 1923.9 watts entre metros cuadrados por grados centígrados. Bien, ahora vamos con el literal F, que es determinar las dimensiones de la carcasa del intercambiador requerido. Bien, ahora vamos a calcular el área de la carcasa, o AINT. Perfecto, tenemos su fórmula correspondiente, ubicamos los valores que tenemos aquí. Estos valores, vuelvo y repito, son de las hojas de especificaciones y también de los cálculos que ya hemos hecho en los literales anteriores, que también se vuelven a usar acá, que son los que ya les había mostrado, ya se había mostrado al inicio. Por lo tanto, ponemos los valores y nos damos cuenta que el área de la carcasa va a ser igual a 0.080 metros cuadrados. Ahora vamos con el cálculo de diámetro equivalente de E. Tenemos su fórmula, ubicamos sus valores y esto nos va a dar un diámetro equivalente de 0.017 metros. Y por último, calculamos la velocidad másica. Tenemos la fórmula de la velocidad másica, ubicamos sus valores correspondientes y esto nos va a dar una velocidad másica de 155.61, si lo redondeamos, kilogramos entre metro cuadrado por segundo. Bien. Ahora, en el literal G vamos a determinar el coeficiente de calor en el lado del tubo HE. En este caso, la parte externa. Bien, tenemos el cálculo de coeficiente de calor en el lado del tubo con método de Crane. En este caso tenemos su fórmula y luego vamos a hacer otra vez por medio de los apartados. En este caso, en el apartado B, vamos a hacer un cálculo de diferencia de L entre el diámetro interno. Entonces, va a ser un total de 249.25. Nuevamente calculamos el número de Reynolds, que nos va a dar un valor de 8207.2. Nuevamente hallamos en la gráfica de transferencia de calor, vamos a hacer un poquito más grande. Perfecto. Entonces tenemos 8200 y más o menos debe estar por aquí. Trazamos una vertical hasta que toque la primera línea y trazamos una horizontal. Si nos damos cuenta, va arribita, un poquito más arribita de 5. Por lo tanto, va a tener un valor de 5.1 por 10 a la menos 3. Bien, en la fórmula que ya teníamos, reemplazamos los valores correspondientes y el valor hallado que tenemos aquí y nos va a dar un total de HE a 1784.2. El literal H, tenemos que determinar el coeficiente global de transferencia de calor, el área de intercambiador y su longitud. Por lo tanto, vamos a hacer el cálculo de sumatoria de calor específico total, KT. Tenemos su fórmula, que la podemos observar aquí. Reemplazamos los valores correspondientes y esto nos va a dar un total de 1.28 watts entre metros cuadrados por grado centígrado. Para el cálculo 2, hacemos el coeficiente global de transferencia de calor, U. Entonces, tenemos la fórmula del coeficiente global, ubicamos sus respectivos valores que ya hemos calculado anteriormente, y esto nos va a dar un total de 864.22 watts entre metros cuadrados, por grado centígrado. Calculamos el área del intercambiador AS. ¿Sí? Aquí está la fórmula. Vamos a calcular AS, lo interpolamos y ubicamos los valores correspondientes. Entonces, esto nos va a dar un área de intercambiador
de 99.47, si lo redondeamos 48 metros cuadrados. Y por último, el cálculo de la longitud que tenemos aquí, es fórmula, sacamos la longitud para poderla hallar, ¿sí? Y esto nos va a dar una longitud de 148.38 metros, ¿sí? Eso sería todo, y a continuación mi compañera Yanna le va a dejar con las conclusiones del intercambiador de calor. Una vez obtenidos los cálculos, procedemos a hacer una comparación entre los datos de la ficha técnica como también en los cálculos obtenidos. Bueno, tenemos en primera instancia la temperatura del fluido caliente que nos dio 46. Vamos a compararla con los cálculos que nos dieron una temperatura del fluido caliente de 127,27. Asimismo, vamos a comparar la viscosidad dinámica del fluido caliente, que nos dio 0,0085, mientras que en la tabla, la viscosidad dinámica del fluido caliente nos dio 0,00033. Asimismo, el fluido frío nos dio un valor en la viscosidad de 1,0164. Mientras que en el valor de la tabla, en los cálculos que obtuvimos, la viscosidad dinámica del fluido frío nos dio 0,00089. Ahora vamos a proceder a verificar el calor específico del fluido caliente, que nos dio 1,76, mientras que el calor específico de la tabla nos dio 4,182. Acá en el calor específico del fluido frío nos dio 4,194, mientras que el calor específico del fluido frío en la tabla nos dio 4,180. Asimismo, la conductividad térmica del fluido caliente nos dio 0,0174. Y en la tabla, la conductividad térmica del fluido caliente nos dio 0,673. En el fluido frío, la conductividad térmica nos dio un valor de 0,593. Y en la tabla, en donde obtuvimos los cálculos, nos dio una conductividad térmica del fluido frío de 0,607. Ahora tenemos el calor intercambiado de 4.300 de 4444,78. Mientras que acá en la ficha técnica tuvimos un MTD, que es la diferencia de temperatura media logarítmica de 19,9. Y en los cálculos, en la tabla, nos dio una diferencia de temperatura media logarítmica de 51,70. Bueno, comparando los cálculos que hemos obtenido y los de la ficha técnica, nos hemos podido dar cuenta que el calor específico y todos los valores en general han tenido varias diferencias muy notables, por lo que hemos asumido que el intercambiador que hemos utilizado no es el adecuado o no es el conveniente para el sistema. Muchas gracias.